Señor. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Gracias, chicos. Es la última reunión del año, como decía Damaris. Llegamos. Algunos llegamos con lo justo, otros llegamos capaz más holgados, no sé. Es un balance que está bueno hacerlo. No sé si a ustedes les gusta hacer balances al final de cada año, pero creo que está bueno, ¿no? Tomarse un tiempo para meditar en la presencia de Dios, para estar a cuentas con uno mismo, tal vez, con las cosas que se propuso hacer y no hizo, pero sobre todo para estar a cuentas con Dios, ¿no? Porque nuestros días en la tierra son contados. Nosotros damos por hecho, ¿no? O sea, vivimos nuestra vida como si vamos a vivir un montón de años. No está mal, o sea, obviamente que no está mal, ¿no? No hay que vivir la vida tampoco como, bueno, mañana me muero, no. Pero sí está bueno tener presente que, bueno, tarde o temprano ese momento va a venir, así que está bueno estar a cuentas con el Señor. La Biblia nos invita constantemente a meditar sobre nuestros caminos, ¿sí? Creo que es una palabra que tal vez otras filosofías y otras religiones medio que se la han robado esa palabra, ¿no? Con otra definición capaz. Pero la Biblia nos invita a meditar en el sentido de reflexionar, ¿no? Activamente pensar en, bueno, lo que nos fue pasando o lo que nos está pasando, obviamente con la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? No es algo que muchas veces podemos hacer nosotros por nuestros propios medios, pero tal vez un área a donde está bueno que estemos meditando en este tiempo es en el área del servicio. Es en el área del servicio, por eso, bueno, el título del sermón de hoy. Fuimos elegidos para servir. Necesito que alguien me ayude a hacer memoria y que me diga de qué fue la prédica del sábado. Ageo. Y el tema, más que nada el tema, pero sí, es Ageo. O algo que se acuerden capaz de... Poner la prioridad, sí, poner la prioridad en la casa de Dios. Ordenando las prioridades, se llamaba el sermón, pero sí, trataba sobre eso, sobre ordenar las prioridades. Y tengo otra pregunta que necesito que alguien me ayude. ¿Cuál debería ser la prioridad de nuestra vida? No escuché. Servir, está bien. Claro, en general, es que el servicio que está atado a Dios, ¿no? Amar a Dios, nuestra relación con Dios. Yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que esa debería ser la prioridad de nuestra vida. El problema que me parece que a veces tenemos es que nos cuesta llevarlo de la teoría a la práctica. Porque si yo acá sacara una serie de fotocopias como docente que soy y les tomara un examen a cada uno, y en el examen estarían esas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser la prioridad de tu vida? Todos dirían, Dios, 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 Dios. En todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y servir es importante y servir es súper importante. Pero, cuando llevamos eso a nuestra vida diaria, capaz hay como un desfasaje. ¿O no? Eso es algo que, por eso digo, llevarlo delante de la presencia de Dios y meditar y reflexionar, porque no es algo que yo o otro le pueda decir realmente, porque es algo que yo en mi corazón lo sé. El otro día el pastor subió una foto al grupo de WhatsApp que era un grupo de personas que estaban viendo un partido de fútbol, ¿no? en la cancha. Pero no era un día más, estaba nevando, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, era un día así como un clima complicado, ¿no? Y en la cancha, no sé si alguna fueron a una cancha, pero estás al aire libre, o sea, no es que no están bajo techo. Y a ninguno se lo veía como sufriendo. La estaban pasando bárbaro. Estaban chochos, muertos de frío, pero la estaban pasando bien. Yo personalmente conozco muchos jóvenes, no de la iglesia, ¿sí? No son personas que vienen acá, que viajan kilómetros y kilómetros a la madrugada para ir a fiestas de miles de personas, clandestinas, obviamente, ¿no? Por eso digo que no es nadie de acá que está haciendo eso, ¿sí? Pero son jóvenes que yo conozco, con los que yo a veces trabajo. Estos chicos alquilan un micro, pagan una entrada, que no son entradas baratas, y se van
kilómetros y kilómetros. Yo cuando me decían hasta dónde se iban, yo no le podía creer. A las 2 de la mañana salen para ir ahí a la fiesta hasta volver a las 7 de la mañana. Y no podía evitar preguntarme a veces cuáles son las limitaciones que nosotros nos ponemos a la hora de servir a Dios. Y capaz las excusas que damos, porque al fin y al cabo muchas veces son eso, ¿no? Qué calor que hace. Y hace tanto calor que ni quiero salir de mi casa. Y no salgo de mi casa. Quedo ahí encerrado en el cuarto con el aire acondicionado. En el invierno, bueno, pasa lo mismo, pero con el frío capaz. El punto es que tal vez nos cuesta un poco salir de esa comodidad, ¿no? O nos cuesta romper esos esquemas de cosas que hacemos para otras áreas, están y hacemos todo el sacrificio, pero a veces para Dios nos cuesta. Yo lo que siento es que a veces pareciera que nosotros en el fondo pretendemos que Dios nos sirva a nosotros, más que nosotros servir a Dios. O sea, que Dios esté a mi servicio, sirviendo mi agenda, mis intereses, mis deseos, mis planes, mis proyectos. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros venimos a la iglesia y decimos Jesús, Jesús, y lo confesamos con nuestros labios, ¿no? Pero tal vez nuestro corazón está en otro lado. En algún momento el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que puede pasar que yo venga a la iglesia y que yo practique la religión y que yo cumpla con absolutamente todos los ritos que tengo que cumplir, pero en el fondo quiero hacer la mía. Esa puede ser una situación, no digo que sea la situación de los que estamos acá, digo que puede ser que estemos en esa situación. Alguna vez alguien dijo que la historia de la humanidad es la larga historia y la triste historia del hombre buscando ser feliz sin Dios. Siempre que nosotros buscamos ser felices sin Dios, o sea, como que Dios no es suficiente, ¿no? Como que me falta algo. A mí me gusta esa frase porque esa frase no es solamente para los inconversos. Yo siento que esa frase muchas veces aplica a los que decimos creer en Dios y a los que confesamos el nombre de Jesús. Yo creo que, como decía un poco Reggie, cuando yo pongo mis prioridades en mí, antes que en Dios, la consecuencia que eso trae sobre mi vida es que todo lo que yo edifico y me levanto, por más que me levante de mañana y trabaje, como está construido sobre la arena, de la noche a la mañana se cae eso y no queda nada. Y es una situación muy difícil porque va a traer una frustración muy grande. ¿Cómo puede ser que después de todo lo que yo trabajé de un día para el otro lo pierda todo? Es lo que pasa cuando ponemos nuestras prioridades en el lugar equivocado. Y en este punto tal vez no importa tanto lo que yo digo. O sea, no es tanto mi discurso lo que vale, porque yo puedo hacer grandes confesiones de fe y puedo tener una doctrina impecable. Como les digo, si voy a la clase de teología me saco un 10 en todos los exámenes, pero si con mis actos yo niego lo que digo con mi palabra, o sea, si mi fruto no muestra no coincide con lo que yo estoy diciendo, estoy en problemas, ¿no? Espiritualmente estoy en una situación difícil. Cuando hay una invitación a servir y mi respuesta inmediata es que lo siento como una carga, como algo que, no sé si alguna vez tuvieron esa reacción, otra vez. Es como una luz, ¿no? Cuando se prende la luz en el auto. Y cuando se prende la luz en el auto, para los que tienen auto, a los que se han subido a algún auto alguna vez, hay distintas formas de lidiar con esa situación, ¿no? Está la luz prendida. Y yo sé que la luz prendida significa que hay un problema. Pero no quiero lidiar con eso hoy. Lo voy a arreglar mañana. Esa es una forma en la que uno lo puede encarar, posponerlo, ¿no? Como cuando posponés la alarma. 1, 2, 3, ¿y qué pasó? Llegaste tarde al trabajo. No estoy mirando a nadie en especial, no se sientan. También puedo ignorar el problema directamente, ¿no? Le pongo una cintita negra, listo. No pienso más en el problema.
pero evidentemente eso lo único que va a traer es que se termine de romper el auto en el que estoy. O voy a ver cuál es el problema, ¿no? Y para ver cuál es el problema tengo que abrir el capó. Tengo que parar y abrir el capó a ver qué está pasando ahí adentro. O sea, no lo voy a hacer yo porque yo no sé nada de mecánica, pero capaz le pueden preguntar a Joan, no sé, a alguien que sabe. Cuando mi servicio es condicionado, yo pienso que tal vez en última instancia el que es afectado soy yo, ¿no? Por mi falta de compromiso, bueno, afecta mi vida espiritual. Y la realidad es que no. Una persona que no se compromete afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. Y yo creo que es importante esto porque es importante que todos entendamos que todos somos importantes en el cuerpo. Todos somos necesarios. No es que uno porque hace ciertas tareas es más importante que otro. O sea, no es que hoy porque yo estoy dando la palabra soy más que cualquier... No pasa por ahí. Los dones que Dios te dio a vos, capaz no me los dio a mí. Y si vos no estás, yo no puedo hacer lo que vos podés hacer. Es importante que todos estemos comprometidos. Y ministerio es eso, ¿no? Ministerio no es el cargo, ministerio es servicio. Y tal vez esos conflictos que nosotros tenemos, no nos damos cuenta que en última instancia no son con la iglesia, o con los líderes, o con los pastores, o con los hermanos. La lucha es conmigo mismo. La lucha es en mi corazón. Y en última instancia la lucha es con Dios. Estamos peleando con el plan de Dios para con nuestra vida. Y la pregunta no es tanto si tenemos el tiempo o si tenemos la capacidad. La pregunta es si estoy dispuesto a hacerlo. La pregunta es si quiero hacerlo. Capaz hoy no tengo tiempo, pero si tuviera tiempo, ¿lo haría? No sé, puede ser. Y que tampoco quiere decir que uno, Gustavo, el pastor, siempre dice que servir no es estar las 24 horas adentro de la iglesia, no pasa por ahí, es tener la disposición, es en nuestro corazón estar abiertos a que el Señor nos diga, hoy toca hacer esto, hoy es el día para hacer esto. Por más que vos en tu agenda eso no estaba contemplado, no importa. Señor, yo te lo entrego, ayúdame a reordenarme, a reorganizarme, para entrar en tu orden, en tu agenda. Gracias, Javi. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios espera que nosotros sirvamos. Eso, si alguno tiene un problema con eso, tiene que agarrarse con la Biblia porque no es algo que lo decimos nosotros, ¿no? Está ahí en la palabra. ¿Qué está pasando bajo el capó? Los dejo pensando en eso un poco. Pero capaz, toda esta introducción, vos me decís, bueno, Lucio, me convenciste. Necesito servir, quiero servir. No sé si te convencí tan rápido, pero bueno, vamos a decir que sí. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿cómo sigo, no? Porque me abro a esta posibilidad, a esta puerta, pero ¿cómo empiezo a servir? ¿O qué se requiere de mí para servir? Vamos a ver qué nos dice Hechos 6. Vamos a ver del 1 al 4, para ver cuáles son los requerimientos para el servicio. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Puedes volver al primero, por favor? Al versículo 1. ¿Cuál era el problema que estaba viendo acá? ¿O cuál era la necesidad que había aparecido? Hay un conflicto acá. ¿Con qué tiene que ver el conflicto? Con que las viudas eran desatendidas, pero ¿en cuanto a qué exactamente? ¿Y más específicamente? ¿Y entre esas cosas?
en la distribución de los alimentos. Era por la comida el problema. Necesitamos que se levanten personas. ¿Para qué? Para hacer una campaña, para atender a millones de personas. Necesitamos para distribuir los alimentos. Para eso se necesitaban siervos y siervas. A veces nosotros pensamos que es el gran servicio que le tengo que dar a Dios. Necesito que me ayudes a distribuir la comida. Y sería un error pensar que, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. ¿Lo puede hacer cualquiera? Según el criterio que habían puesto los apóstoles. Vamos al siguiente. Versículo 3. Al versículo 3, perdón. ¿Qué tenían que tener estos hombres para distribuir los alimentos? Buena reputación, un testimonio sano frente a los demás. Y no solamente eso, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para distribuir los alimentos? Sí, para distribuir los alimentos. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Esos son los requerimientos para servir. Tener un buen testimonio y vivir lleno del Espíritu Santo. No importa cuál es el área del servicio. Es el mismo requerimiento para todos. Como decía acá Loana, en la iglesia primitiva había empezado a aparecer esta necesidad de que los apóstoles ya no daban abasto con toda la necesidad que había. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo bueno. La iglesia estaba creciendo. Ya no era un grupo que se juntaban ahí, ¿no? Era una iglesia cada vez más grande. La necesidad era cada vez más grande. Y sí o sí tenían que levantarse personas para ayudar con el servicio porque los apóstoles, si no, no iban a poder. No iban a poder solos. Y un autor dijo alguna vez que en la iglesia no hay problemas nuevos. No importa si es la iglesia de ahora, de hace 50 años o de acá a 50 años en adelante. En la iglesia no hay problemas nuevos. Los tiempos pueden cambiar, el contexto, pero espiritualmente vamos a ver constantemente que aparecen los mismos problemas una y otra vez. Los mismos problemas que vivimos hoy lo han vivido los creyentes siempre. Por eso, hoy sigue siendo igual el requerimiento. Hoy seguimos necesitando tener un buen testimonio para con los demás y ser llenos del Espíritu Santo. Una alumna mía me contaba ayer, de hecho, que una de sus mejores amigas la ascendieron en el trabajo. La amiga de ella trabaja en la parte de protocolo del gobierno y trabajó durante muchos años para el vicepresidente, en los últimos años estaba trabajando para un senador. ¿Y de dónde la llamaron a trabajar ahora? De la Casa Rosada. Va a empezar a trabajar directamente para el presidente, para el protocolo del presidente de la nación. Y mientras me contaba esto, que es algo que, mirá, wow, qué trabajo, ¿no? Tiene que ir con el presidente a donde va porque es la parte del protocolo que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? En fin, es un trabajo muy importante. Lo primero que le aclararon a ella es que si quería tomar el trabajo, lo primero que tenía que hacer era volver a su casa y limpiar su legajo. ¿Cuál era el legajo? Tenía que ir a revisar todas sus redes sociales a ver que no hubiera ningún mensaje comprometedor, ninguna foto fuera de lugar. Tenía que tener cuidado porque la imagen que iba a presentar ella ahora no era solamente de ella, sino que iba a representar al presidente. Ahora, ella estaba tan emocionada con este trabajo nuevo que en ningún momento dijo, no, ¿cómo me van a pedir semejante cosa? Voy y lo hago. ¿Por qué? Porque quiero hacer esto, porque esto es algo que realmente me emociona mucho poder hacerlo. Es una oportunidad, es un desafío. Y este ejemplo, a ver, nos ayuda hasta ahí, ¿no? Porque nosotros sabemos que las motivaciones del mundo muchas veces no son del todo sanas, ¿no? El camino del mundo muchas veces es el camino del fariseo, o sea, de estar limpio de afuera, pero de adentro no. Porque sabemos que el único que nos limpia de adentro es el Señor. A mí lo que me parece interesante de esto es que aún una persona del mundo, inconversa, no creyente, entiende que a una mayor responsabilidad tiene que haber una mayor entrega, tiene que haber un mayor cuidado, hay una demanda mayor. Una persona que no es creyente. Y yo creo que como cristianos tenemos que entender que lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo tomo un compromiso mayor con el servicio, mi entrega tiene que ser mayor también. Lo que se va a demandar de mí va a ser mayor por mi compromiso
como consecuencia de mi decisión. No es una imposición. Y a mí realmente me chocó este ejemplo. ¿Por qué? Porque ella está trabajando para el presidente. O sea, es una persona importante. Pero no deja de ser un ser humano. No deja de ser una persona. ¿Sí? Más allá de que uno pueda estar de acuerdo, no pueda estar de acuerdo, sigue siendo una persona más. Que hoy es el presidente que de acá 100 años capaz nadie se va a acordar, ¿no? A nosotros nos llamó al servicio el Señor de señores, el Rey de reyes. Y si una persona natural está dispuesta a dar ese paso extra para el mundo, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo para Dios? Porque ella, el fruto que recibe o el beneficio que recibe, ella sabe que en ese contexto hay personas que constantemente la quieren tirar abajo, que tiene toda la presión de los medios, un montón de peligros, llamémoslo. Ese es el Dios que sirve. Nosotros servimos un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos cuida. Tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios. No servimos como esclavos que no nos queda otra, ¿no? En un régimen de las 24 horas y con el látigo. Y desde la libertad servimos a Dios. Qué diferente que es. Qué diferente que es. Es un privilegio servir a Dios. Es un honor servir a Dios. Y si realmente hoy lo considerás una carga o llega un momento donde está bueno reconsiderar, recapacitar cómo vengo yo en mi corazón, ¿está faltando ese compromiso? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? Y dejar que el Señor nos vaya guiando, nos vaya hablando. Y digo, sabemos que el servicio a Dios es algo espiritual, o sea, no va a ser placentero a mi carne, o sea, no va a ser un placer natural, pero en mi espíritu yo sé que estoy haciendo lo que fui llamado a hacer, que Dios me sacó de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de la esclavitud del pecado, para vivir una vida de libertad, de bendición y servirlo. Pero más allá de todo esto, yo me gustaría que veamos juntos cuál es el resultado de una persona que se compromete con el servicio a Dios. Y vamos a ver la vida de uno de estos 7 que se levantó para repartir los alimentos. Hechos 6, 7. ¿Qué pasa cuando me comprometo con el servicio? Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasa cuando me dispongo a servir? Cuando está la necesidad, necesitamos siervos. Y yo me levanto y digo, sirvo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? La iglesia crece. La iglesia crece. Cuando hay una necesidad y se necesita una persona o muchas o todas que se levanten, ¿cuál es el resultado? Que la iglesia crece. Y yo me pregunto, ¿y si no se hubieran levantado esas personas? Si porque se levantaron esas personas la iglesia creció, ¿qué pasaba si no se levantaban? La iglesia no iba a crecer. La iglesia no iba a crecer. O tal vez iba a crecer hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Hechos 6, 8. Esteban, uno de estos diáconos, ese es el nombre, ¿no?, que tenía el cargo, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿A qué se dedicaba Esteban en la iglesia? ¿Cuál era el cargo? ¿De qué se ocupaba oficialmente? De repartir los alimentos. La persona que se encargaba y que tenía el cargo de repartir los alimentos en la iglesia era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y no solamente eso, versículo 15. Hay más. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. A Esteban lo arrestan
Una situación, a mí me hace acordar al arresto de Jesús de alguna manera, porque lo arrestan no por nada malo que estuviera haciendo, ¿no? O sea, no era culpable de ningún delito Esteban. Vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Después, si quieren, en su casa pueden leer todo el capítulo 7, a donde Esteban básicamente hace un resumen de todo el Antiguo Testamento. Si no tienen ganas de leerse todo el Antiguo Testamento, aunque también está bueno que lo podamos hacer, pueden leer Hechos capítulo 7 y Esteban les va a resumir todo ahí. Vamos a ir, sí, al versículo 57, 7:57. Después de que Esteban lo cuestionan de por qué está haciendo todo lo que está haciendo, y Esteban les responde en todos esos versículos, ¿no? La revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, cómo reaccionan los que lo habían arrestado. Ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. 58. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad. Lo arrastraron, eso es lo que quiere decir, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Nosotros lo conocemos con otro nombre, el apóstol Pablo. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. 60. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿No les hace acordar a Jesús? ¿No les hace acordar tanto a Jesús? Yo cuando leía esto, me costaba mucho leerlo porque es Jesús. Es Jesús. 8:1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Versículo 4. Y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Quién era Esteban? El diácono que se encargaba de repartir la comida. Y ese es el legado espiritual de él. Pero ¿cuál era el cargo de la iglesia? Se encargaba de repartir la comida. Entre muchas otras lecciones que podríamos sacar de esto, estaría bueno que dejes de minimizar tu rol adentro de la iglesia. O que dejes de considerar que lo que yo tengo para dar capaz no es para tanto. O capaz no es tan espiritual, o capaz no es tan necesario. Porque si vos tenés un buen testimonio y estás lleno del Espíritu Santo, tu vida va a ser como la vida de Esteban, que era mucho más que un cargo. La vida de Esteban fue mucho más que ser el diácono que se encargaba, que también es importante, digo, no es tampoco para minimizar eso, pero digo, a veces uno cree que el rol que tiene en la iglesia es menos espiritual que otros roles, ¿no? Y no es cierto. Y no es cierto. Lo que Dios puso en vos es tan importante como el cargo más visible o el cargo que en nuestra mente consideremos que es más espiritual. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Quién te eligió? Dios te eligió. A vos, y a vos, y a vos, y a vos, y a vos. Dios te eligió, Dios te eligió, Dios te eligió. ¿Y para qué te eligió? Para que lleves mucho fruto. Dios te eligió para que lleves mucho fruto, para que sirvas. Y creo que algo que
nos puede ayudar es entender de que no es que Dios nos necesita, que pobre Dios si no nos tuviera a nosotros. Porque, como dice uno de mis versículos favoritos, Lucas 19, 39 y 40, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, porque estaban todos alabando a Jesús. ¿Qué les responde Jesús? Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¿Nos necesita Dios realmente? Dios puede hacer su obra por sí solo, pero Dios eligió hacerlo por medio de su iglesia. Dios eligió derramar todo su poder, toda su gracia en vasos de barro, en vasos común y corriente, ¿no? No en nada grandioso, no en nada inmenso a los hombres, en personas como vos, como yo. Y el poder de Dios que se manifiesta en el universo es realmente incomprensible. Yo no entiendo mucho del tema, pero me encanta siempre todo lo que puedo leer de astronomía, porque las galaxias, los planetas, las estrellas, me fascina realmente. Y es muy interesante ver cómo responde la naturaleza a Dios, porque el Señor dice al mar: correte, y el mar se corre. Y Dios le dice a la montaña: salí de ahí, plantate en el mar, y la montaña hace lo mismo. Y quería mostrarles algo. No sé si se va a ver ahí, es una moneda. A mí últimamente me están interesando mucho los agujeros negros. No entiendo demasiado, pero me parece súper interesante. El otro día el profesor de ciencias de la escuela, y estaba hablando con él, y hablábamos de esto. ¿Qué pasaría si un agujero negro de este tamaño apareciera en la Tierra? La Tierra sería destruida en minutos, con sus 7.000 millones de personas. Un agujero negro de este tamaño. ¿Quién creó el agujero negro? Dios. ¿Quién sostiene a todo el universo y ni siquiera se le cae una gota de sudor? El poder de Dios está totalmente por fuera de lo que nosotros podemos comprender. Ese Dios, cuando nos dice a nosotros que sirvamos, ¿con qué cara le decimos que no? Ese Dios que maneja los hilos del universo entero. Creo que a veces no entendemos a quién le estamos diciendo que no. Esteban fue elegido por Dios para servir y llevar fruto. Y el fruto que llevó Esteban es un fruto eterno. ¿Cuál fue el fruto del servicio de Esteban? Dios usó la vida de Esteban para servir en la iglesia para una necesidad urgente y concreta que había en un momento, para liberar a los apóstoles para que fueran a hacer lo que fueron llamados a hacer. Dios usó la vida de Esteban para hacer milagros y prodigios entre las personas. Tal vez no sabemos qué exactamente, pero no, milagros de sanidad. Dios no solamente usó la vida de Esteban, Dios usó la muerte de Esteban como el puntapié para una persecución que lo único que hizo fue esparcir el evangelio por todo el mundo. Porque las personas que fueron echadas fuera de Jerusalén iban predicando el evangelio por donde, lugar que iban, lugar que predicaban el evangelio. Y también usó la muerte de Esteban para desgarrar el corazón de una persona que en ese momento se llamaba Saulo y que poco después iba a empezar a ser conocido con otro nombre: Pablo, apóstol de Jesucristo. Muchos teólogos piensan que el momento a donde Pablo, lo ve morir a Esteban fue un momento clave para su conversión. Y ese mismo Pablo, después de que se convierte, levanta iglesia, atrás de iglesia, atrás de iglesia.
Y lo que él escribe, las cartas que Pablo escribe a esas iglesias, son las que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. La mitad. Entre sus muchos libros, escribió el libro de Romanos. Y miles de años después, ¿quién abre el libro de Romanos? Martín Lutero, que empieza la Reforma Protestante. Y 100 años después, acá estamos nosotros, los descendientes directos de eso. Esteban en ningún momento podía llegar a imaginarse que él podía llegar a ser usado por Dios para hacer todo esto. No hay forma de que vos manejes los hilos de tu vida y puedas controlar eso. Por eso creo que hoy es un buen día para que nos entreguemos a Dios. Te invito a que te pongas de pie. Creo que es un buen día para meditar en cómo venimos, en cómo estamos, ahora que termina un año. Empieza un año nuevo, es una oportunidad nueva. Porque el Señor siempre nos da otra oportunidad para renovar un compromiso, como tantas veces lo hizo con el pueblo de Dios, ¿no? No es que te equivocás una vez y bueno, chao. No. Espero que podamos tomar la decisión de que nuestra vida sea como la de Esteban, la de Pablo, como la de Jesús. Y entender que estamos en este mundo de pasada, que somos extranjeros, que no nos vamos a llevar nada de lo que edifiquemos acá. O sea, no hagamos un ídolo de nuestra morada terrenal. No es lo más importante. No es lo más importante. Como predicó Reggie la semana pasada, el sábado. Hoy a la mañana leía cómo Jesús, en sus últimas horas de vida, cuando lo confronta Pilato, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en el cielo. Y si hacemos la voluntad de Dios acá en la tierra, sirviéndolo con todo nuestro corazón, con lo que tengamos al alcance de la mano, con un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, el fruto de nuestra vida va a tener un eco eterno. Mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Fuimos elegidos para servir a Dios. Los dejo meditando en esta palabra. Vamos a adorar al Señor.